Hace unos días, Cáritas hacía balance de 2020, uno de los años más complicados también para su labor, y los datos eran demoledores, reflejo de una situación trágica. Más de 1.600 personas han participado en su programa de acogida, procedentes de cerca de 800 hogares. Cáritas ha invertido 30.000 euros en ayudas directas para dar salida a situaciones de urgencia o pagar facturas. Han accedido a su dispensario más de 260 familias y cerca de 700 participantes. Con una inversión de 103.000 euros, a este espacio se ha destinado casi la totalidad de las donaciones. Desde septiembre, cuando se reactivó su programa para personas sin hogar, se ha atendido a 93 personas. El comedor social ha dado servicio a cerca de un centenar de personas. No son cifras, que son rostros, que son historias y que no queda sino pues, agradecer, ¿no? Agradecer a Ávila, a su gente, pues que confíe en nuestra iglesia, que confíe en pues, nuestros objetivos, ¿no? Y nuestros programas para canalizar la solidaridad de tantos. Pero también hay lugar para la esperanza. El incremento de las donaciones en 2020 ha sido de casi un 32%, con más de 100.000 euros de diferencia respecto a 2019. De nuevo, gracias. Solo gracias porque, insisto, hacéis posible que nuestra Cáritas cumpla su objetivo y queremos seguir cumpliendo. Por eso, insistir una vez más que cada gesto cuenta. El altruismo de la gente que colabora con Cáritas y de los voluntarios que luchan codo con codo junto a sus trabajadores está suponiendo la única tabla de salvación para muchas familias. Por eso vamos a abordar la actividad de esta institución en Ávila. María, comenzamos este reportaje aquí en las oficinas centrales de Cáritas precisamente porque el otro día tú, junto al delegado de esta organización, disteis una rueda de prensa en la que ofrecisteis unos datos, yo creo que demoledores, que si bien ponen de manifiesto la gran labor que realizáis, también pusieron de relieve la situación que están viviendo muchas familias en Ávila. Eso es, desgraciadamente, bueno, pues el otro día, haciendo un poco balance de todo el año 2020, pues recogiendo toda esa recopilación, vimos, aunque ya lo veníamos observando desde hacía varios meses, cómo se han disparado las cifras en casi un 40% con respecto al año 2019. No solamente, y yo el otro día incidía mucho en que no son cifras, sino que al final son muchas familias, Ávila es una ciudad muy pequeña, y estamos hablando de un número de participantes de 1.643, lo que hace 800 hogares, 799 hogares en Ávila, y claro, nos escandalizan ver esas cifras. ¿Cuál es tu labor exactamente aquí en Cáritas? Mi labor, soy trabajadora social, soy la responsable del programa de acogida y atención primaria, y bueno, el programa supone la puerta de entrada. Lo que hacemos es un filtro, quizás un programa transversal al resto de programas que existen en Cáritas. Y de alguna forma es donde detectamos las necesidades socioeconómicas, quizás con más urgencia o con más claridad que en otros programas. Una vez llega aquí una familia, una persona, esta es la puerta de entrada, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, bueno, yo no soy la única trabajadora social, somos en este momento 4 técnicos en el programa, se haría una valoración, sí que estamos también en coordinación muy estrecha y vuelvo un poco a lo mismo porque es una ciudad muy pequeña y creo que tenemos que ir todos un poco en la misma línea con el resto de instituciones, tanto corporaciones locales como asociaciones, y una vez que se valora, pues veríamos cuando vemos la necesidad, hacemos ese diagnóstico, pues ver un poco qué programa o qué recurso necesitaría esa familia. En estos momentos, ¿cuáles son las necesidades más apremiantes que tienen las familias que están llegando hasta vosotros? Pues casi por orden de urgencia, primero comer. Parece mentira que en el 2021 estemos hablando de comer, productos de bebé, medicinas y suministros y alquileres, claro. Las ayudas no están llegando o se están retrasando, tenemos el ingreso mínimo vital, que bueno, todos esperábamos que fuese
una ayuda importante, pero creo que también nos ha pillado, pues esta situación es nueva al final para todos y se está demorando. Y luego los ERTEs, que también, pues aparte de que es no sé, pero me parece que es un 30% menos de las nóminas, no llegan, las familias se encuentran a cero. Entonces son muchos meses ya desde que empezó la pandemia, desde marzo. Muchas de las familias que nosotros tenemos pues trabajan en los sectores pues, que abundan en Ávila, en la hostelería y demás. Si la hostelería cierra, esas familias no comen o sea, no les llegan los ingresos y no tienen para bienes de primera necesidad. Por lo tanto, ¿ha cambiado mucho el perfil de las personas que atendéis? Sí, desgraciadamente hay un porcentaje muy alto de personas nuevas que nunca antes habían pisado la institución, que nunca habían requerido de este tipo de ayudas. Y personas pues que ya tenían trabajos mucho más estables, que no son gente que hayan venido de otros países, o sea, gente española que lleva trabajando muchos años y que llega un momento en el que ya no pueden soportar más, los ahorros se desaparecen. Al principio nos ofrecías unos datos que, como decíamos, eran demoledores. No sé si tienes más datos que reflejen la situación que estamos viviendo. Pues sí, de estos 1.643 participantes que atendimos en el programa en el año 2020, 826 tuvieron que pasar al dispensario de Cáritas. En intervenciones casi se doblaron con respecto al año anterior. Hicimos un número aproximado de unos 14.257 intervenciones. Y el gasto que ha supuesto el programa ha sido 131.637 euros. También se ha disparado. Es verdad que las donaciones, como comentábamos el otro día en la rueda de prensa, también han aumentado pues, casi a la par, en un 32%, pero claro, la demanda es muy urgente y las familias lo necesitan ya y ahora. Sobre todo el tipo de demanda es esa urgencia, o sea, lo necesitan para ya. Ya no es acciones puntuales como las que podíamos hacer en otros momentos, sino que estas intervenciones se dilatan en el tiempo. O sea, no es que digas, vale, le ayudo un mes o le ayudo 2 meses, sino que las familias llevan hasta que esta situación vuelva otra vez a ponerse en su sitio, pues va a pasar tiempo. O sea, el futuro que nos espera es un poco gris, podríamos decir. Pues quizás los meses más próximos, desgraciadamente, sí. Luego todos esperemos que con el inicio de buen tiempo, y el año pasado es verdad que quizás en los meses de verano la cosa estuvo un pelín más estable, bueno, pues también hay que ser positivos, también lo comentábamos, si no lo somos nosotros, pues no podemos transmitirles a las familias que llegan tanta negatividad. Para cubrir las necesidades a las que nos referíamos antes, tenéis herramientas como por ejemplo el dispensario. Sí. En el dispensario de Cáritas es un centro de recepción de donaciones, entonces se ha transformado, ya no es lo que se conocía como el economato, entonces ahí recepcionamos todas las donaciones que llegan a Cáritas, que bueno, pues también aprovechar que han sido muchas, el aumento ha sido un 32%, y hay pues muchas iniciativas voluntarias de vecinos abulenses, de empresas que nos están haciendo llegar muchísimos productos. Entonces, con esos productos se reparten dentro de las familias previamente valoradas. Y por otro lado, y es una puesta en marcha que también pues empezamos a finales de septiembre del año pasado, tenemos un sistema de tarjetas monederos, una especie de tarjeta de crédito, en el que con la parte que ellos no han podido adquirir en el dispensario pueden ir a cualquier establecimiento de la ciudad y elegir los productos que compran. Por otro lado tenemos el programa de Sin Hogar, que antes lo conocíamos para personas sin techo, pero que actualmente también lo hemos abierto un poco el abanico a un comedor social. Entonces, como tenemos tantas familias y al final los técnicos estamos un poco saturados, las familias no pueden esperar, no entienden de saturación. Entonces, hasta hacer esa valoración, si tardamos pues una semana o bueno, dependiendo un poco del volumen que tengamos, podemos derivar a esas familias al comedor desde el mismo momento en el que llaman. Pues muchas gracias por atendernos y muchas gracias por la labor que realizáis, María. Gracias a vosotros. Otro de los pilares fundamentales de los programas de Cáritas es precisamente el de atención a drogodependientes. Emilia, tú eres su coordinadora, ¿cuál es tu función?
Hola, buenos días. Mi función es, como tú lo has dicho, coordinar en el programa. El programa de atención a drogodependientes tiene distintos servicios y aparte soy la psicóloga del centro. Tú llevas aquí muchísimos años, me comentabas que más de la edad que tengo yo, y es verdad, un año más. Empezaste en el año 89. En el 88 empecé como voluntaria y en el 89 empecé a formar parte de la plantilla de Cáritas. ¿Y ha cambiado mucho la atención? Ha cambiado todo. Ha cambiado la atención y ha cambiado la sociedad. Entonces la atención se ha ido acomodando a la sociedad que tenemos. Cuando nosotros empezamos a trabajar, la población predominante era el consumidor de heroína y formaba parte de grupos menos integrados socialmente. En este momento la población predominante en los CAD son personas con cocaína y muchos de ellos con una gran integración social. Esta variación a lo largo de 30 años nos lleva hasta un momento que puede ser muy disruptivo, es decir, esta crisis sanitaria, ¿crees que puede tener influencia en el perfil de drogodependientes que veamos en los próximos años? La crisis sanitaria está teniendo ya influencia, no tanto en la sustancia, aunque sí, en el tiempo del confinamiento, en el tiempo que estuvimos en casa metidos en casita, una de las cosas que se observó es que el drogodependiente que no había conseguido controlar su enfermedad y que tenía que tener acceso a esa sustancia, estaba teniendo una serie de dificultades. Y una de ellas, que es curiosa, es que el precio al que encontraba la sustancia era mayor. ¿Por qué? Porque la calidad de la misma era menor. Por tanto, en el tiempo de confinamiento, donde muchos de nosotros estábamos planteándonos quedarnos en casa, algunos de los pacientes estaban sufriendo cómo manejar su enfermedad, con una sustancia que había disminuido la calidad, que tenía mucho más corte y que tenía un mayor precio. ¿Cómo es un día de trabajo aquí en este programa? Un día de trabajo es, pues, como yo siempre digo, que es un centro sanitario. Entonces, como en cualquier otro centro sanitario, el programa está formado por varios servicios. El servicio de atención a drogodependientes es un tratamiento biopsicosocial. Una persona que tenga problemas va a ser atendido por un psicólogo, que soy yo, por el médico y por el educador. Entonces, un día de tratamiento es atender a personas como un centro sanitario que tienen problemas, dentro de que somos un recurso de Cáritas. ¿Con qué dificultades te encuentras al tratar a este tipo de pacientes? Yo siempre digo que más que tipo de pacientes, yo trabajo mucho tenemos una enfermedad mal entendida. Y yo digo mal entendida porque la sociedad no entiende que la dependencia a sustancias o el trastorno de consumo de sustancias es una enfermedad. Entonces, una de las cosas que hace es hablar de los drogodependientes. Esto hace que se formen como un colectivo, o sea, que hablemos de ellos como si fueran un colectivo con características. Y no es así. Son enfermos individuales que tienen una enfermedad en común, entonces cada uno precisa una intervención individualizada. ¿Por qué? Porque es un mundo. Yo siempre pongo a mis pacientes, les digo muchas veces que yo soy asmática. No tengo nada que ver con los demás asmáticos, tengo unas características propias. Los dependientes a sustancias les pasa lo mismo, cada uno de ellos son diferentes, con una enfermedad en común y un tratamiento distinto. ¿Por qué? Porque unos van a tener trastorno de estado de ánimo, otros no van a tener trastorno de estado de ánimo, unos van a tener una personalidad dependiente, otros van a tener una personalidad dominante, no se sabe. Y además, enfermos que viven en entornos sociales distintos, porque claro, no es lo mismo, siguiendo tu ejemplo, un asmático que viva, por ejemplo, en medio del campo, a un asmático que viva en medio de una gran urbe como Madrid. Eso es. Y en Castilla y León, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de acceder a los tratamientos es la dispersión geográfica. Nosotros observamos cómo los pacientes que viven en Ávila pueden mejor acercarse a nuestros tratamientos. Los pacientes que viven en Candeleda, ya solamente el recorrido que tienen que hacer les pone muchísimo más difícil el acceso al tratamiento. En estos momentos, ¿a cuántos enfermos drogodependientes estás atendiendo? El punto de corte, es decir, actualmente cuando hay, muchas veces no lo tenemos tan actualizado, pero sí que generalmente suelen ser unos 100 y pico están en tratamiento. Y dependiendo de la fase en la que estén de su tratamiento, entiendo que tú actuarás de forma distinta con ellos. Sí, mira. Los tratamientos, en un inicio, cuando una persona viene al centro, lo primero que hay que hacer es la valoración de necesidades. ¿Qué necesita?
qué persona tenemos enfrente y qué necesidades. Una vez que hacemos esta valoración biopsicosocial, vamos a poner unas pautas de consultas. Inicialmente, lo recomendable es 2 veces que vengan en semana, porque vamos a necesitar una medida objetiva de que estamos controlando la enfermedad, y este es un control de orina de detección de consumo. Inicialmente serían 2 veces, luego ya, según evolución, hay gente que va a tardar poquito en conseguir la abstinencia, pero muchos de ellos van a tardar mucho tiempo en conseguir la abstinencia. Entonces, luego ya, en función de que vayamos consiguiendo objetivos, de que consigan la abstinencia, vamos a ir separando. Un día en semana, un día en cada 15 días, pero vamos a tardar. Pero aquí, además de tratamiento, hay un servicio preventivo. Y me parece muy importante que también se conozca, que cuando tenemos la enfermedad nos tenemos que poner en tratamiento, pero que tenemos articulado un servicio preventivo que se llama Frena, que es de 12 a 21 años para aquellos chavales que han empezado a consumir, pero que todavía no tienen características para decir que tienen la enfermedad. Y me parece que es muy importante que sepamos que cuando tenemos un chaval de 12, 15, que vemos desde la familia, desde la escuela, desde la sociedad, que se está iniciando en el consumo, sepamos que existe este servicio para acercarnos, porque más nos valdría hacer muchísima más prevención para poder evitar. Hay otro programa que se llama Ícaro, que ya os lo cuento, que es que cuando alguien menor de 10, 12, 15, tenemos niños de 12 años, le encuentran en este día de fiesta que ha acabado el instituto, que ha ido a beber al Soto o ha ido a beber a otro sitio, si acaba en el hospital, desde el hospital le van a informar de que existe este programa, porque hasta los que nos están llegando tan jovencitos, hasta el momento no tienen gran problemática, pero algunos la pueden tener. Entonces sí que me parece hacer muchísimo hincapié en que, además del programa de tratamiento, que yo repetiría, tenemos que plantearnos que esto es una enfermedad, no bromear sobre el consumo de sustancia, además están muy atentos a la prevención. Pues muchas gracias, Emilia, y nada, ya te dejamos que continúes pasando consulta, que tendrás una mañana muy ajetreada. Gracias. Nos hemos trasladado hasta otro de los centros que Cáritas tiene en Ávila. Este es el edificio de la Avenida de Madrid y aquí, además del dispensario, se coordina todo el programa de empleo, ¿verdad, Jesús? Efectivamente, el programa de empleo está encardinado ahora mismo en la Avenida de Madrid, en el número 6 y en el número 8. Entonces, fundamentalmente el trabajo empieza con la acogida de las personas, con la derivación desde otros programas, tanto de atención primaria, de drogodependencias, o desde las propias Cáritas parroquiales. También hay bastante gente que viene por iniciativa propia. Empezamos con la acogida y con el perfil laboral de las personas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es su historia, cuáles son sus conocimientos, sus competencias, sus habilidades. Y a partir de ahí enfrentarnos a una salida laboral y buscar una salida laboral con ellos. Nunca es una cuestión de darles las posibilidades de llegas y hay aquí un puesto de trabajo, porque no es real. Es decir, el puesto de trabajo no está a pedir de mano en cada momento, pero sí intentamos que sea la persona el protagonista de la búsqueda de su propio empleo. ¿Por qué? Primero, porque fundamentalmente él es quien hace el esfuerzo. Segundo, él es quien valora la consecución del empleo y quien realmente se enfrenta tanto a la entrevista como a la preparación de esa entrevista. Si necesita formación, muy fácil. Podemos hacerlo con nuestra propia formación, que por ejemplo este año tenemos curso de energía solar, limpieza industrial, manipulación de alimento fresco, que va a ser, el tema de manipulación de alimento fresco es una cosa novedosa que vamos a hacer en Ávila, porque es el planteamiento de la formación en el puesto de trabajo. Nosotros vamos a hacer convenios con distintas empresas para que la formación la hagamos a medias, es decir, no que haya un curso donde se haga una formación y luego pasan al puesto de trabajo a unas prácticas, no, sino que la formación la hacen o la van a hacer las propias empresas. Y eso consideramos que va a ser un punto importantísimo. ¿Por qué? Porque la empresa va a conocer de primera mano cómo trabaja, cómo se organiza, cuáles son sus competencias profesionales y cómo se relaciona con el resto del equipo de trabajo. Entonces, creo que nos va a dar muy buenos resultados en ese sentido. También tenemos cursos de almacén, de operaciones básicas de almacén, cursos de camarero de restaurante-bar, que este año le tenemos previsto
para acabarlos en julio, porque consideramos que este año, con el tema de la pandemia, pues podemos tener ciertas posibilidades de que de cara al verano haya una salida laboral importante. También hay que entender que los ERTE se van a reincorporar a sus propios trabajos, pero creemos que el sector turístico en Ávila va a tener una buena salida. Trabajamos también en actividades como el tema de la energía solar, porque creemos que este año y en el futuro se va a seguir desarrollando, y las noticias que hay, tanto en los periódicos, televisión y demás, es que la energía solar va a ser uno de los nichos de empleo más importantes de cara al futuro más cercano, tanto en instalaciones en viviendas, en comunidades de vecinos, como para las propias empresas. Y claro, la salida laboral, es lo que nos interesa, es decir, poder hacer la orientación laboral, la formación y la intermediación laboral con empresas que realmente quieran contratar a personas que están preparadas, formadas y con capacidades para poder desarrollar ese trabajo. Hay una cosa muy importante. En Cáritas, a veces, la idea es que las personas que vienen son personas con muchas dificultades, y realmente es así, pero son personas con unas capacidades impresionantes de cara a superar problemas, a enfrentarse a dificultades y a ser capaces de conseguir hacer su propia historia. Pongo un ejemplo. Nosotros desde 2012 tenemos un proyectito muy sencillito que se hace con Bankia y con Inditex, y tenemos la posibilidad de apoyar pequeñas empresas. Si yo te preguntara a ti cuántas empresas hemos creado en estos últimos 8 años, no lo sé, ¿me dirías? No sé, según está la situación, pocas. Pocas, claro, pero yo te digo, si te digo que en estos últimos años hemos creado 65 empresas... Me parece una barbaridad. Una barbaridad. Y que este último año 2020, con la situación que hemos tenido, hemos creado 3... Hemos apoyado, increíble. Que no es creado, sino que hemos apoyado a crear, creo que es una cuestión en la que hay que seguir apostando. Aquí hay una cuestión que nosotros tenemos clave, que es que tanto las instituciones públicas como las empresas que apoyan este proyecto, es decir, cuando digo instituciones públicas, digo Junta de Castilla y León, digo Programa Operativo del Fondo Social Europeo, digo el IRPF nacional, es decir, y Inditex y Bankia, que comentaba anteriormente, apoyan y ponen los fondos importantes para poder desarrollar este trabajo, que sin ellos sería prácticamente imposible. Por lo que hemos visto en el rato que llevamos aquí, el trajín es continuo, muchísima actividad, muchísima gente saliendo y entrando. ¿Cuántas personas están ahora mismo en estos programas de empleo? Ahora mismo podemos decir que estarían participando en el proyecto unas 55 o 60 personas. En un proyecto que se llama PI, de la Junta de Castilla y León, para personas con una situación son beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía, el taller de empleo, el curso de informática básica dirigido hacia el uso de las nuevas tecnologías para la relación con la administración, es decir, cómo utilizar nuestro móvil y aprender a utilizar el móvil para poder relacionarnos con la administración. En este momento es una de las claves fundamentales, es decir, el poder conseguir que las personas sean autónomas para poder desarrollar sus actividades en el día a día, es uno de los objetivos más importantes dentro del programa de empleo. Pedir una vida laboral, muy sencillo, pero no es muy sencillo para todo el mundo. O hacer con el ECIL, pedir una cita, o fichar a través de Internet. Ahora nos están fichando normalmente automáticamente, pero ¿qué es lo que pasa? Que en otros momentos vamos a tener que hacerlo de motu propio, con lo cual eso hay que enseñarlo. O, por ejemplo, utilizar el carnet de identidad digital, el 3.0 que está ahora mismo en este momento. Creo que es hacia eso hacia donde tenemos que caminar. Con este número de personas que ahora mismo están en estos programas, no sé si son más de las que había antes, me imagino que sí, porque obviamente la crisis sanitaria y la crisis económica que se ha derivado de esta hará que mucha más gente pase por aquí. Sí, si comparamos 2019 con 2019, si no recuerdo mal, fueron unas 416 personas y 2020 ha sido 518. Quiere decir que estamos en torno a 100 personas más, un 20% más. Hay que decir una cosa, es decir, la situación de pandemia que estamos viviendo nos ha dificultado en muchas cuestiones. Por ejemplo, el tema de cómo la gente está muy necesitada de tener un trabajo ya, y eso es muy complicado en el momento en el que vivimos.
Entonces, si eso es difícil, lo que quiere decir es que tenemos los procesos de orientación y de intermediación laboral son mucho más largos, son mucho más difíciles y sobre todo crean una situación de desasosiego, de dificultad personal, de desesperanza que hace que las personas pues, tengan mayores dificultades de enfrentarse a la realidad. Pero también nos da la posibilidad de poder trabajar con las personas un poquito más, es decir, prepararnos para conseguir que estas personas tengan mejores posibilidades de acceder al empleo y que cuando acceden tengan unas posibilidades de mantenerse en mayor medida. 2020, un año malísimo, un año muy difícil para todos, pero para las personas que más han sufrido esta crisis, creo que han sido las personas que están en una situación de desempleo, de dificultad personal. Creo que han sido también un poco quienes han salvado las situaciones más difíciles. Por ejemplo, en 2020, en abril, mayo, nosotros hemos mandado a trabajar a las residencias de ancianos para cubrir las bajas más de 30 personas. ¿Qué quiere decir? Que iban a trabajar a estas residencias las personas que no tenían nada. Es decir, solo tenían su fuerza de trabajo. Es decir, la obligación de la situación de dificultad en la que viven les obligaba a enfrentarse a una situación que otros probablemente hubiéramos dicho que no. Es decir, hay que poner en valor a las personas que de alguna manera han dado un paso adelante para poder, en algunos casos, solucionar unos temas críticos para el cuidado de las personas mayores. Después de la publicidad acudimos al local juvenil de Cáritas, donde se coordina todo su programa de infancia, juventud y familia. Y además asistiremos a la cercana parroquia de San José Obrero, donde se desarrollan las clases de apoyo de esta institución. En unos minutos, en Conexión Ávila. Nos encontramos en el local juvenil de Cáritas y ahora mismo estamos con el responsable de Infancia, Juventud y Familia. Quinti, ¿cuál es tu cometido exactamente dentro de Cáritas? Bueno, pues aquí en Cáritas, en el programa de Infancia, lo que hacemos es un acompañamiento integral a las familias, todas esas familias que necesitan ese trabajo con sus niños, con sus hijos más jóvenes, desde el apoyo educativo, desde las actividades del ocio, desde los recursos que podamos facilitarles, ¿no? Desde su crianza, pues es un poco mi tarea como educador del programa y también como responsable del mismo. ¿Cuántos usuarios puede tener este área de Cáritas? Bueno, pues tenemos un incremento en el número de participantes, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando con más de 160 niños y jóvenes. Tenemos 3 espacios de trabajo, 2 aquí en Ávila Capital y 1 en la provincia, en Sotillo. Y estamos trabajando con esos más de 160 niños y jóvenes y sus familias, ¿no? en diversas actividades dentro del programa de infancia. ¿Cómo se organiza este programa exactamente? Bueno, la riqueza del programa se basa en las personas voluntarias. El año pasado tuvimos más de 30 personas voluntarias que hacen esas tareas de apoyo escolar, de actividades de ocio. Somos 3 técnicos contratados en el programa, pero sin esa labor que hacen los voluntarios sería imposible, ¿no? No llegaríamos a todas las necesidades que tienen académicas, a esa variedad de actividades de ocio que ofrecemos o a ese recurso que tenemos en la provincia. Esas clases de las que me hablas son un apoyo fundamental a muchos niños, a muchos estudiantes de Ávila, porque de alguna manera quizás sean el único sustento que tienen para realizar su labor formativa. Sí, por triste que parezca, ahora mismo somos prácticamente el único recurso que estamos dando ese tipo de ayuda académica a familias que lo necesitan, ¿no? Desde muchas realidades que no tienen un colchón de amigos o de familiares que les puedan ayudar, que los padres no tengan esos conocimientos para poderles ayudar, situaciones económicas. Venimos de una situación, de una carencia de un modelo educativo
muy cronificada y con este tema de la pandemia se han multiplicado las necesidades, se han multiplicado las demandas de ayuda. Hay una brecha digital enorme, hay una brecha tecnológica. Las familias no saben acompañar a sus hijos, a sus hijas en lo que es toda la tarea de la informática, ¿no? Pues ahí está también nuestra labor, en ese apoyo académico, en ese apoyo de las tecnologías de la información. Quinti, precisamente por eso te quería preguntar, en estos momentos que con esta crisis sanitaria que ha influido en todos los ámbitos de la vida, ahora se hace quizá más necesario que nunca este tipo de apoyos de organizaciones como Cáritas, pero desgraciadamente también está pasando un poco lo contrario, ¿no? Quizá por miedo o por otros factores se está perdiendo también el apoyo de otras instituciones. Bueno, yo creo que la labor de Cáritas siempre ha sido sumamente necesaria, ¿no? En estos momentos de crisis sanitaria más. A esta crisis sanitaria la acompaña una crisis económica y social brutal. La caridad no hemos parado desde el confinamiento de mediados de marzo del año pasado, hemos estado ya al pie del cañón y seguimos estando. Siempre hacemos un llamamiento a las personas voluntarias. Es necesaria la labor altruista de cuantos quieran venir a ayudarnos, ¿no? Ahora mismo con los niños que estamos en el apoyo, hay niños que les falta una rutina, que les falta un trabajo personalizado, hay que estar con ellos ahí uno a uno, ¿no? Hay voluntarios que van a necesitarse en otros programas de la entidad, siempre es bien recibida esa labor. Es verdad que mucha gente puede tener, bueno, pues cierto respeto a la situación y es entendible, pero ante esta situación, ¿no? Yo creo que hay que poner la mirada en quien más lo necesita y abrir pues un poquito nuestras manos y ser lo más solidarios posibles para entre todos, bueno, pues salir los más reforzados de esta situación. Además de esas clases de apoyo, ¿qué más actividades desarrolláis desde este área? Bueno, no olvidemos que los niños tienen derecho a la educación, ¿no? En muchos casos se les ha privado con una educación online a través de las pantallas por las carencias que te comentaba antes, pero también tienen derecho al ocio y no se lo estamos dando. Todos estamos sufriendo esta crisis, ¿no? Pero los niños y las niñas están siendo los más damnificados. No tienen parques, no tienen actividades extraescolares, no tienen deporte, es decir, dónde se relacionan con sus iguales y nos están dando verdaderos ejemplos de civismo. Yo creo que también en ese derecho al ocio nuestra obligación es denunciar esas injusticias y facilitarles ese espacio. Aquí hemos apostado por un ocio seguro, por un ocio organizado. Todas las tardes también nuestros participantes tienen la oportunidad de hacer diferentes actividades, inglés, informática, manualidades, ajedrez, patines, organizadas, seguras, con todas las medidas higiénico-sanitarias, ¿no? Es un aprovechamiento también para educar en valores desde el ocio. Todo el trabajo que hacemos familiar, no olvidemos que por más que queramos intervenir con niños y jóvenes, si no hay una apuesta por la familia, pues al final no vamos a conseguir nada, ¿no? Espacios de familias, tutorías individualizadas, que al final las familias y sus hijos sean protagonistas del cambio y sean ellos los que deciden qué hacer, qué no hacer y se impliquen en esa transformación social, ¿no? Bueno, pues es un poquito los principios que hacemos y la importancia de esas diferentes actividades que tenemos en el programa, que es un todo, ¿no? Desde formación a los voluntarios, dinamización también con la pastoral juvenil, pues todo en pro de los niños y los jóvenes, que no es que sean el futuro, sino que son el presente de nuestra sociedad. Y ya por último, Quinti, ¿qué te aporta a ti estar en Cáritas? Bueno, yo lo he contado más veces, ¿no? Pues a nivel personal mucho, ¿no? Yo creo que al final quien trabaja en este tipo de entidades del tercer sector tiene que ser algo vocacional, ¿no? Para mí lo es, el trabajo con niños y jóvenes es algo que me llena mucho y bueno, pues me aporta irme cada día a casa pues con un poco la ilusión y la esperanza de haber intentado hacer algo bien, de haber hecho algo bien y haber ayudado pues a alguna persona. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir ahora a las clases de apoyo que se están dando en San José, a ver si pillamos a los estudiantes. Muy bien. Laser kicking, flipping, I'm that lit.
Acaban de terminar las clases de apoyo y nos hemos quedado con un par de alumnos y también con un profesor. Bueno, si queréis en primer lugar yo creo que os podéis presentar, ¿no? Para que la gente conozca quiénes sois y qué hacéis aquí exactamente, o sea, de qué curso venís y por qué venís aquí exactamente. Empezamos contigo si quieres. Sí. Bueno, yo soy Marlene y vengo a Cáritas para poder reforzar algunas cosas del colegio que pues no entiendo. ¿A qué curso vas tú? Sexto. Reda, tú. Pues me llamo Reda, vengo aquí a veces y intento mejorar las cosas que puedo mejorar y estudiar un poco más. ¿A qué curso vas, Reda? Segundo de la ESO. Bueno, Cacho, y tú obviamente no estás aquí como estudiante. ¿Cuál es tu papel exactamente en estas clases de apoyo? Ya me gustaría estar aquí de estudiante. Bueno, pues yo soy el responsable del apoyo aquí en Cáritas Diocesana de Ávila. Y nada, pues hacemos la labor, como bien decían ellos, con los alumnos de la ESO y de primaria. Bueno, os quería preguntar, en primer lugar, ¿cómo conocisteis este lugar? No sé si lleváis muchos años viniendo aquí y qué os anima a seguir viniendo. Sí, pues yo conseguí Cáritas por medio de una tía que pues nos lo recomendó y entré a Cáritas Juventud y pues luego del verano pues empecé las aulas. Es tu primer año aquí, entiendo. Sí. ¿Y tú, Reda? Bueno, yo llevo un poco más de tiempo, llevaré unos 5 años, unos 4. Lo conocí porque un amigo mío fue para allá y le dijo que le gustaba mucho, le moló. Y me apunté y aquí llevamos y seguimos más adelante. ¿Y por qué te ha llevado a estar aquí tantos años? ¿Qué es lo que te gusta de estas clases de apoyo? Monitores, el ambiente, que conozco gente nueva, intento estudiar, aprendo cosas, todo muy bien. Bueno, Cacho, se ve que los alumnos están encantados. No sé qué tienen estas clases que hace que se tiren aquí tantos años, que les atraiga tanto venir aquí. Bueno, pues la verdad es que Reda, por ejemplo, es un ejemplo de ese niño que le ves en primaria, en tercero, cuarto, quinto de primaria, hasta ahora mismo que está haciendo segundo de la ESO, y es un poco la evolución, lo que decía él. Esto no son unas simples clases de apoyo aquí, esto no es una academia, aquí trabajamos mucho más, hay un trabajo por detrás para que ellos lleguen aquí, que es lo que hace que nuestra labor tenga sentido y que día a día nuestro trabajo pues siga en línea y pasen casos como Reda, que nos acompañan a lo largo del tiempo. Aparte del apoyo escolar, pues tenemos esas tutorías individualizadas con las familias por las mañanas y trabajamos con ellos pues otras muchísimas cosas. Tenemos un grupo de adolescentes, por ejemplo, que también acude él todos los martes. Y es ese trabajo por detrás que no solo el apoyo, es decir, como estamos diciendo, no es una academia, hay mucho más trabajo. Bueno, Cacho, en su caso particular entiendo que su mayor motivación es obviamente aprobar a final de curso, pero ¿qué es lo que te motiva a ti a venir aquí? Bueno, pues a mí hace 5 años que va a hacer que llevo aquí y sinceramente esta labor me cambió la vida. Yo llevaba mucho tiempo trabajando de monitor desde tiempo libre, pero esto es un paso más allá, esto es el educar, el transmitir en valores, en este trabajo que, como estamos diciendo, que año tras año se ve la labor, cómo los niños van creciendo y nada, ya no solo académicamente, que eso pues evidentemente que nos importa, igual que importa a las familias, pero ves cómo las personas van evolucionando, ves cómo las personas van creciendo, se van haciendo más responsables, van ejerciendo esa autonomía, entonces pues este trabajo sinceramente es maravilloso. Bueno, chicos, os dejamos ya libres porque después de una mañana de clases y luego un buen rato por la tarde, supongo que tendréis muchas ganas ya de llegar a vuestra casa, estar con vuestros amigos y descansar. Así que muchas gracias y nada, que disfrutéis mucho de estas clases.